presencia en medio nuestro, y queremos compartir brevemente en esta mañana la palabra del Señor. La encontramos en el libro de Job, el capítulo 1. El libro de Job es un libro que hemos leído en muchas ocasiones. Está antes que Salmos, ¿ok? Antes que Salmos. Job, capítulo 1. Dice ahí la poderosa palabra del Señor. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El Señor bendiga esa palabra. Amados, los corazones pueden tomar su lugar. Y esa palabra, como indicamos, amados, es una palabra conocida, es una palabra que hemos leído en otras ocasiones. Posiblemente hemos escuchado algún estudio sobre él o una predicación, pero en esta mañana pues queremos nuevamente tomarla para reflexionar brevemente en ella, y a la luz de ese pasaje, de esos versos que hemos leído, hemos titulado el sermón Enfrentando las crisis. Aleluya. Enfrentando las crisis. Existe en el concepto cristiano, y usted lo ha escuchado, que el cristiano no debe expresar sus emociones frente al dolor, cuando muere un ser querido o cuando pasa una tragedia. ¿Verdad que usted ha escuchado eso? No llores, sé fuerte. Acuérdate que tú confías en el Señor, tú tienes fe, tú le sirves a un Dios poderoso, no llores. ¿Verdad que usted ha escuchado eso? Porque tratan de reprimir, ¿verdad? De reprimir la emoción del llanto, ¿ok? Del dolor. Es un concepto entonces equivocado, ¿ok? Usted tiene que dejar salir su dolor para que pueda haber entonces sanidad, ¿ok? Es terapéutico expresar nuestras emociones porque nos ayudan a experimentar la sanidad que Dios nos brinda en esa situación difícil o en esa crisis. Cuando hablamos de crisis, en un dibujo de la cultura oriental, o sea, de los chinos, cuando ellos se refieren a la crisis, la dibujan, tiene dos partes: destrucción u oportunidad. Mire qué interesante, ¿verdad? Dos perspectivas: destrucción u oportunidad. Así que nos quiere decir, o nos enseña, o nos dice, amado, que usted cuando está en la crisis la va a ver de dos maneras, o la debe ver de dos maneras. Algo que le va a traer destrucción, va a depender de usted, o algo que usted le puede sacar beneficio. Son dos perspectivas, y esa es la razón, amado. Esa es la manera en que se debe ver una crisis: o algo que me destruye, o algo que realmente, aún en el dolor, es de bendición. Hay crecimiento en la crisis, pero eso va a depender de la perspectiva en que usted la ve, la enfrente. Si nosotros observamos el texto que leímos en Job capítulo 1, los versos 20 al 23, yo le hablé o le leí ahí expresa la reacción de Job ante el problema, ¿okay? Pero si buscamos el contexto de eso que yo le leí, pues tenemos que ir a los versos del mismo capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 al 19. Esto es lo que le sucedió a Job. Lo que yo le leí fue su reacción, y es lo que vamos a enfatizar.
pero quiero ponerlo en perspectiva para que entendamos qué le sucedió a Job. ¿Por qué? Porque como dije, la crisis puede ser, depende de ti, algo que te destruya o algo que te haga crecer. Va a depender de ti qué perspectiva tú vas a escoger. Versos 13 al 19 dice: y un día aconteció, del capítulo 1 de Job, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos ahí, hablando de la crisis, 2 crisis que pasa Job. Primero, una crisis económica. Una crisis económica. Pierde toda la fuente de ingreso, de dinero, de económico, ¿no? Todos sus animales. Usted sabe que en aquel tiempo, pues era la razón, ¿verdad?, para poder vivir y obviamente designar si esa persona era pudiente, si tenía muchos animales. Y dice ahí que los perdió todos. Crisis económica. La pérdida de los bienes que le producían dinero los perdió. Enfrentó esa crisis, pero no se quedó ahí. También enfrentó una crisis familiar. Perdió sus hijos. Wow, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Y fíjense que estamos dando énfasis a crisis que son normales entre usted y yo, ¿verdad que sí? Usted y yo estamos expuestos a que toquemos o que enfrentemos una crisis económica y también una crisis de familia. Y cuando hablamos crisis de familia, ahí podemos expresar crisis de padres e hijos, hijos contra padres, esposos y esposa, esposa y esposo, o una crisis de familia en el sentido de que una pérdida, muere un ser querido. Una crisis familiar. Job también enfrentó una crisis familiar. O sea que tenemos ahí dos crisis que en la Biblia las registran, y si las dejan registradas ahí es porque nos hace ver y entender que tú y yo no estamos exentos a que eso nos toque en nuestra vida. O sea, así como Job experimentó la crisis económica, así como Job experimentó la crisis familiar, tú y yo podemos enfrentar la crisis económica y la crisis familiar. Ahora, amado, aquí no entonces es si la vamos a enfrentar o no. De que la vamos a enfrentar, la vamos a enfrentar. Ahora, ¿qué tú vas a sacar de ahí? ¿Que te destruya o creces en medio de esa crisis? Gloria al Señor. Ahí es que va a depender cómo tú la enfrentes. ¿Sabe, amado, que hay crisis que, verdad, se catalogan en estas 2 áreas? Crisis de desarrollo. Y cuando hablamos de crisis, como le dije, no solamente usted tiene que ver lo negativo. Crisis de desarrollo, pues la palabra lo dice, desarrollo, de cambios. Y hay cambios positivos que generan crisis. ¿Sí o no?
Por ejemplo, a usted lo asignan en una posición más alta. Es bueno, ¿verdad que sí? Porque hay machado. Pero eso te genera crisis. Es una posición nueva. Y Dios mío, con más responsabilidad. Es buena la paga, pero es un área nueva, con gente nueva. Te está creando una crisis. Ahora tú debes manejar esa crisis. Si la tomas como para destruirte, en que no la acepto, no la quiero, y te privas de esa oportunidad, o una oportunidad para crecimiento para ti, una nueva experiencia. Así que, amados hermanos, hay crisis de desarrollo y crisis entonces situacional o de accidente, que son las crisis que llegan de momento, ¿verdad? A nuestras vidas y afectan también. En crisis de desarrollo, por ejemplo, cuando usted está creciendo, ¿verdad que usted está desarrollando y está cambiando? Cuando usted llega a una edad, la mujer experimenta ¿qué? La menopausia. Eso es una crisis, ¿sí o no? A ver, esa es una crisis, pero usted tiene que saber que tiene que manejarla, ¿verdad? Y si necesita ayuda, tiene que buscar ayuda. Pero eso es una crisis de desarrollo. Pero los hombres no se quedan atrás, ¿saben? También tienen su crisis. ¿Ok? ¿Cómo que se llama? Andropausia. Esa. Así que no se quedan ustedes atrás, ¿saben? Por eso si usted ve que el esposo se está medio gruñón. Pues algo está pasando ahí, ¿verdad? Son crisis de desarrollo, amados hermanos. Claro, la importante es cómo yo voy a enfrentar esa crisis. Fíjese que Job tuvo una crisis muy fuerte, amados hermanos, sumamente fuertísima, que como le dije, crisis económica y crisis de pérdida, en una crisis familiar. Pero no se quedó ahí, amado, sino que dice en el capítulo 2 de Job, verso 7, mire lo que dice entonces aquí. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ahí llega entonces una crisis de salud, una enfermedad. Fíjese, amado, le he dado y me he detenido un poquitito aquí para que enfrentemos y veamos 3 crisis que son normales en nuestra vida: crisis económica, crisis familiar y crisis de salud. 3 áreas que usted y yo en un momento dado vamos a enfrentar. Pero lo importante aquí es si la vamos o no vamos a enfrentar, porque la vamos a enfrentar, pero cómo vamos a enfrentar esa crisis, para entonces o dejarla que sea de destrucción o dejarla que sea de crecimiento para mí. Vive Dios, aleluya. Este pasaje entonces, en sus muchas enseñanzas, nos mostrará entonces cómo enfrentamos las adversidades que un día nos tocará a nuestras puertas. ¿Cómo voy a enfrentar la crisis? Y usted vio, como dije, la crisis de pérdida, que, haciendo un paréntesis, imagínate, usted escuchó el texto, ¿verdad? Si yo fuera investigador de la policía, entrevistaba al que dijo siempre, no, solamente escapé yo. ¿Y por qué escapaste tú? Ya ese sería una persona de interés. ¿Verdad? Porque usted, solamente escapé yo. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Ay, mi Señor. ¿Cómo entonces enfrentamos la crisis? De acuerdo a la perspectiva que Job enfrentó. Primero, amado, la primera manera que usted debe llevar a cabo para enfrentar
¿verdad?, la crisis, es: exprese su pesar por lo sucedido. ¿Ok? Exprese su pesar por lo sucedido. El verso 20 dice que entonces Job, del capítulo 1, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso en aquel tiempo era señal de dolor, de tristeza, de angustia. Estaba sacando su dolor. Aleluya. Óigame, amado, por eso fue que le dije que muchas veces usted escucha: no llores, no te pongas triste. Es más, hay un coro que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pues yo seré de palo y de hierro. ¿Sí o no? Claro, es diferente. Claro, yo tengo a Cristo en mi corazón, diferente al que no lo tiene. Pero al que la tristeza llega, amado hermano. Entonces fíjese, aún ese cántico nos impone algo. No te pongas triste, tú tienes a Cristo en tu corazón. Aquí Job dice la palabra del Señor, que como le dije, la cultura, esa era la manera en que se expresaba el dolor y toda la gente lo entendía. Job estaba triste porque aquí perdió su familia y perdió sus bienes. Y dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza. Reconoció que tenía un profundo dolor, un profundo pesar, y dejó salir sus sentimientos. Aleluya. Por eso es verdad que si usted va donde una persona, donde un psicólogo, y usted ha perdido un ser querido, el psicólogo le va a preguntar si usted ya, cuánto tiempo pasó, si usted está elaborando el duelo de manera correcta, para ver en qué etapa está, ¿verdad? Y si lo está elaborando correctamente. Y parte de esa elaboración del duelo es sacar su dolor. Ante el problema tú tienes que expresar tus sentimientos. Eso no implica que tú tengas falta de fe, que estés dudando de Dios. No, amado, eso implica que tú eres humano y que desde ahí arranca la sanidad para ti, amado. Aleluya. Expresa tu pesar por lo que está pasando. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a orar en Getsemaní? Jesús, dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 38. Dice Jesús allí orando al Padre bien intensamente, porque él sabía lo que iba a venir. Y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús, muy triste. Y si fuera pecado entonces ponerse triste, Jesús pecó ahí. Gloria a Dios. ¿Verdad? No, pues no es pecado. Es de humano expresar nuestro dolor, amado. Y es parte de tu sanidad. Así que cambiemos quizá el chip que nos han puesto en nuestra mente por muchos años. No llores. Tú eres cristiano, tú no puedes llorar. Tú eres cristiano. Ya usted sabe, ¿verdad?, lo que yo le he dicho a usted cuando si mi mamá fallece y usted está al lado mío, ¿verdad? Ya usted sabe, ¿verdad? Y me diga: no, pastor, no llore, usted es el pastor. Ya usted sabe, ¿verdad?, lo que va a pasar. Puede cogerle dos cositas que le voy a dar: o una galleta santa o una santa galleta. ¿Cuál de las dos quiere? ¿Cuál de las dos quiere? Puedes coger cualquiera de esas dos. Cualquiera. No, amado, ¿me está entendiendo lo que yo quiero decir en esta primera parte? Hay que sacar ese chip que por muchos años, producto de la religión, nos han puesto de que usted no puede llorar, que usted no puede estar triste. No, amado, parte de la sanidad es sacar ese dolor. Aleluya. ¿Cómo yo voy a, si tengo un tubo que está tapado, cómo yo quiero que fluya el agua corriente? No, tengo que destaparlo, ¿verdad? Sacar ese tapón que hay ahí.
para que fluya el agua. Así mismo es nuestro ser, amado. Nosotros le creemos a Dios, confiamos en Dios, tenemos fe en Él, pero el dolor llega y hay que expresar el dolor. Y parte del expresarlo, amado, comienza la sanidad terapéutica de nuestra vida. Aleluya. Job expresó su dolor, no se quedó callado, expresó su dolor. Y de hecho más adelante ustedes pueden leer el capítulo. Bueno, los capítulos dicen que los amigos lo empezaron a juzgar. Y es que pasa así, amado. La gente que no entiende juzga. No, amado, por eso el Señor nos está diciendo hoy, parte de tu sanidad comienza expresando tu dolor. Tienes que sacar aquello que te duele, sacarlo para que haya sanidad en ti. Job se desahogó, sacó su dolor, lo expresó. Y como dijimos, amado, expresar nuestro dolor no es una negación de nuestra fe. No, amados. Al contrario, ahí cuando expresamos nuestro dolor es cuando el Señor más ve que necesitamos de Él. Aleluya. Así que eso es importante. Exprese su pesar por lo sucedido. Segundo, amado, exprese su firmeza en la fe. Aunque hay dolor, hay tristeza, pero exprese su firmeza en la fe. Versos 20 y 21 dice: y se postró en tierra y adoró. Aleluya. O sea, aún en medio del dolor, de la tristeza, y lo estoy expresando, dice que se postró en tierra y adoró y dijo al Señor: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Aleluya. Eso es expresar la firmeza de la fe. O sea, dando a entender: Señor, en este momento estoy en el dolor, en este momento estoy en el problema, pero quiero testificar que cuando estaba en la alegría, tú fuiste un Dios fiel conmigo. Aún también en este dolor, tú sigues siendo un Dios fiel conmigo. Bendecido sea el Señor. Esa es la actitud que debemos enfrentar, amado. Dios fue fiel en la alegría, en la prosperidad, pero también en la tristeza y escasez sigue siendo un Dios fiel, amado. Y usted tiene que expresarlo. Aleluya. Por eso Job dijo así: se postró en tierra y adoró al Señor. Señor, desnudo yo salí. Hoy se fueron, yo reconozco que esto es parte de la vida. Mientras esté en la tierra aquí, amado, nada de lo que usted y yo tenemos nos vamos a llevar. Él es fiel siempre, amado. Y si estás en medio de un problema hoy, que tú puedas adorar al Señor. Señor, yo sé que así cuando todo estaba tranquilo en mi casa, en este problema, tú sigues siendo Dios. Tú eres fiel. Yo sé que tú vas a trabajar. Yo sé que tú te vas a glorificar. Yo sé que tú vas a intervenir en este problema, porque tú eres fiel, Señor. Y por eso te adoro y te bendigo. Gloria al Señor. Y expresa esa alabanza a Dios, declarando que Él tiene el control. Amén, sí, Señor. Aleluya. Por eso Job dijo: sea el nombre de Jehová bendito. O sea, en otras palabras, Señor, en la alegría te alabo, en la tristeza te alabo, porque tú tienes el control. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Por tanto, Señor, tú tienes cuidado de mí. Así que exprese su firmeza en la fe. Y tercero, afirme su fidelidad a Dios de parte suya. Afirme que ahora, aunque estoy en la crisis, ahora aunque estoy en el problema, yo le quiero ser fiel a Dios. ¿Sabe que eso es importante, amados? Porque hay gente que cuando todo está tranquilo, servimos a Dios con alegría y con gozo. Pero cuando nos pisan el callo, nos desaparecemos. No, amados. Job en el verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La Nueva Versión Internacional dice ese mismo texto, dice: a
a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Gloria al Señor. Eso es afirmar su fidelidad a Dios. Sí, Señor, aleluya. Y es importante entender, amados, que como dijimos, las crisis son parte de nuestra vida. Claro, hay crisis que usted provoca intencionalmente. Por eso es importante la dirección de Dios. Porque hay crisis que nosotros la provocamos. Pero hay crisis que, amados, que son, cuando digo normales, me refiero a que son partes de la vida. Mientras estemos en esta tierra, porque este no es el cielo, amado. Y mientras estemos en esta tierra, Jesús lo dijo, vendrán aflicción. Te tocarán en un momento dado y llegarán. El pasaje que leímos de la lectura bíblica, en Juan 15, 18 al 27, dijo Jesús que por cuanto a él lo aborrecieron, ¿qué le va a pasar a usted? Lo van a querer muchísimo, lo van a amar, lo van a dar la bienvenida en todos lados, lo van a abrazar siempre. Así dijo Jesús, ¿verdad? No, por cuanto a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán. Dando a entender que la crisis llega, amados, pero está la actitud entonces en que tú vas a enfrentar en tu crisis. En esta parte afirma tu fidelidad a Dios. Señor, te sigo creyendo. Señor, te sigo confiando. Te seguiré adorando, creyéndote a ti, aunque estoy en el dolor, pero te creo a ti, Señor. ¿Por qué, amado? Porque muchos están observando la manera en que tú y yo nos enfrentamos y reaccionamos ante las crisis. Gloria al Señor. Adiós, pero tú no eres cristiano. Y tú no te vas hablando aquí toda la semana de que fuiste a la iglesia y que alabaste a Dios. ¿Y cuál es ese comportamiento ahora? Hay mucha gente que te está observando a ver cómo tú reaccionas en la crisis. Usted sabe que el oro, cuando se mete al fuego, más brilla, porque saca lo que es oro real y brilla. Así la crisis puede sacar de ti lo mejor de ti, pero va a ser dependiendo la actitud que tú enfrentes. Gloria a Dios. Aquí te estamos diciendo, primero, que debes sacar tu dolor, expresarlo. Segundo, aún en ese dolor expresa tu firmeza en la fe, que sigues creyendo a Dios. Y tercero, aún en ese dolor afirma que le seguirás siendo fiel a Dios. Gloria a Dios. No importa lo que venga. ¿Por qué? Porque si Dios fue fiel ayer contigo, hoy Dios no va a cambiar. Seguirá siendo un Dios fiel, amado. Así que Job expresó su dolor, afirmó su fe, afirmó su fidelidad, porque sabía que había gente que lo estaba mirando. Fíjense si lo estaban mirando, que la misma esposa Aleluya. fue la primera que le dijo: muchacho, ya te tengo el trajecito que te van a poner en la funeraria, ya te lo tengo puesto, vamos a llamar a la funeraria ya y muérete ya, que quiero cobrar la herencia. Esa fue la primera. Y Job muy firmemente le dijo: como mujer necia has hablado, fatua. Y después fueron los amigos que se sentaron, tuvieron un tiempo sentaditos mirando. Y cuando hablaron, era mejor que se hubiesen quedado callados, ¿sabes? Porque cuando hablaron y rápidamente pensaron: algo hiciste, ¿sabes? Acaba. Desembucha, saca ese pecado y confiésalo a Dios, que por eso es que estás así. Así que hay mucha gente, amado, que nos está observando cómo tú y yo, que decimos somos cristianos, reaccionamos en la crisis. ¿Qué testimonio damos, amado? No es que estamos diciendo que no está pasando nada. No, amado. Porque enfrentar la realidad, ya ahí usted sabe que usted tiene un problema. Y si tiene un problema, sabe que entonces lo tiene que trabajar. Eso es enfrentar la realidad, no ocultarlo. No, aquí no está pasando nada. No está pasando nada.
techo cayéndose. No está pasando nada. No se va a caer. Y el techo cada día bajando más. No se va a caer. Declaro, no se cae. Declaro que no se cae. Cuando vienes a ver, el techo está encima de ti. ¿Por qué? Porque no aceptaste la realidad de que tienes un problema. ¿Cómo vas a salir del problema si no lo aceptas? Dígame. Ese es el problema de quiénes, de las adicciones. ¿Cómo va a salir del problema de la adicción si no acepta que es adicto? Que tiene un problema. Jamás y nunca lo puede llevar a 20,000 programas. Pero si no acepta que tiene un problema, no sale. Ese es el primer paso, amados hermanos, en la crisis. Es aceptar que hay un problema. Independientemente yo soy cristiano, tengo un problema. No es pecado tener problemas. No es pecado que lleguen las crisis, amados hermanos. Como le dije, hay que sacar ese chip que nos pusieron en nuestra mente por tantos años. No, amado. En medio del problema expreso mi dolor. En medio de mi problema también afirmo mi fe en el Señor. Sigo creyéndole a Él. Y en medio de mi problema expreso que le sigo siendo fiel a Dios, porque Él es bueno. Y que jamás, como dice ahí el texto, que Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Dios jamás te va a traer algo que te destruya. No. Eso no es de Dios. No, amado. Por eso le dije, hay crisis que llegan por consecuencia de nuestras decisiones, ¿verdad que sí? Pero de parte de Dios, jamás Dios no te va a dar algo que te destruya, porque entonces se convierte en un Dios malo, en un Padre malo. No. Vienen problemas, pero como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Dios tiene propósito aún en medio de tu crisis. No lo dudes. Por eso expresa tu dolor. Expresa que le sigues creyendo al Señor. Y expresa que le seguirás sirviendo. A pesar del dolor, le seguirás sirviendo. Termino entonces en esta mañana diciendo, Job nos da un ejemplo claro, y bendito sea el Señor porque nos dejó este libro aquí, amado. Amén. Dios. Porque si usted observa el capítulo 1 al principio, ¿quién está testificando de Job? En primer lugar, Dios. ¿Y cómo Dios testifica de Job? Varón justo, perfecto, temeroso, que no hay ninguno como él en la tierra. Mire el testimonio que está dando Dios de Job. Y vino situación difícil. Dios la permitió. ¿Te estás dando cuenta entonces que la crisis o tú la transformas para destrucción o la transformas para crecimiento, aprendizaje? Job nos da un ejemplo de las reacciones de una persona de fe cuando pasan las tragedias de la vida. En medio de la crisis no huyas ni reniegues contra Dios. Al contrario, expresa tu dolor. Expresa en medio de tu dolor tu firmeza en la fe de creerle a Dios. Y en medio de tu dolor afirma que le seguirás sirviendo a Dios. Porque Dios siempre es bueno. Que podamos aprender de esta enseñanza de Job para nuestras vidas, amados. ¿Por qué? Porque hoy posiblemente tú no estés en una crisis, pero mañana llegará la crisis. ¿Cómo vas a reaccionar? Recuerda que es una oportunidad o de destrucción o una oportunidad de crecimiento. Que te enfoques en la perspectiva correcta. Que aún en medio de la crisis tú puedes crecer, tú puedes madurar, tú puedes salir más fortalecido. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y damos gracias al Señor por su palabra, amados hermanos. Vamos a orar y agradecer, y como te dije en esta mañana, no importa la circunstancia que estés pasando, en este día dile: Señor, tú sabes que estoy triste, estoy dolido, Señor, y expreso mi dolor delante de ti. Pero aún, Señor, en medio de mi dolor quiero afirmar que te sigo creyendo a ti, Señor. Confío en ti.
Y en medio de mi dolor te voy a decir, Señor, que te seguiré sirviendo con gozo y con alegría, Señor, porque tú eres bueno. Padre, gracias por tu palabra hermosa, por la enseñanza que nos compartes en este día, dando a entender, Señor, que las crisis, Padre amado, llegarán a nuestras vidas. Un día nos tocarán a nuestra puerta, Señor. Pero permite, Padre amado, que lo que tú nos has dejado en tu palabra, nosotros lo podamos aplicar para poder salir de la crisis, aunque sea dolorosa, en crecimiento, en madurez, Señor, diferente. Lo podemos hacer cuando lo enfrentamos de manera correcta, Señor, expresando nuestro dolor, nuestra angustia delante de ti, Señor, y que podamos también en medio de ese dolor afirmar nuestra fe, que te creemos a ti, y expresar y afirmar, Señor, que independientemente la crisis es fuerte, te seguiré sirviendo, Señor, porque en última instancia tú tienes propósito en esa crisis, y en última instancia tú eres un Dios bueno, que lo que permites que yo enfrente, aunque sea duro, difícil, es para mi beneficio, Señor. Mira, oh Dios, en esta mañana tu iglesia, tú nos conoces, Señor.